¿Me digáis cámara? Ah, sí. Esperamos un poquito. ¿Sí? Venga, pues buenos días. Muchas gracias por asistir a la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Hemos aprobado asuntos de interés en distintos ámbitos, como el de la agricultura. Por eso me acompaña su consejera, Mercedes Morán, que a continuación les trasladará los más relevantes. Por mi parte, comienzo, les informo de que el Ejecutivo Regional ha aprobado las ayudas para la contratación de personal doméstico como medida de apoyo a la conciliación de las familias extremeñas en 2024. Podrán beneficiarse quienes contraten a una persona para el cuidado a domicilio de hijos e hijas menores de 14 años o de familiares de primer o segundo grado de consanguinidad o afinidad con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. La dotación presupuestaria es de casi 1,2 millones de euros. Si tomamos como referencia el salario mínimo interprofesional, cubrirá alrededor del 70% del sueldo mensual. Así, las ayudas irán desde los 200 euros a los 1.200 euros mensuales, dependiendo del número de horas estipuladas en el contrato laboral. Para optar a esta subvención, las personas contratadas deberán ser desempleadas o estar en riesgo de vulnerabilidad. Como novedad, en esta convocatoria se podrá contratar a familiares de segundo grado de consanguinidad o afinidad. Otra novedad es que con estas bases simplificamos los trámites para realizar la solicitud y evitar lo que ocurrió en años anteriores, cuando la mayor parte del presupuesto no se ejecutó. Además, se elimina el criterio de renta para poder optar a estas ayudas. La persona beneficiaria y, en su caso, su pareja conviviente han de ejercer una actividad retribuida por cuenta ajena o propia, sin importar si los contratos son a tiempo completo o parcial. En la anterior regulación, solo a uno de los progenitores se le permitía tener un contrato a jornada parcial. Esta importante ayuda de fomento a la conciliación de la vida familiar y laboral subvencionará los gastos salariales de las contrataciones que se mantengan o se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. La ayuda se incrementará con un 10% cuando los solicitantes residan en un municipio de menos de 5.000 habitantes, si su unidad familiar es monoparental o cuando la persona contratada sea víctima de violencia de género. En cualquier caso, la cuantía no podrá superar los 1.100 euros mensuales en 12 pagas. Se concederá el único pago del 100% del importe subvencionado una vez dictada la resolución. Con esta nueva convocatoria, las novedades introducidas en el decreto que establece las bases reguladoras, esperamos beneficiar alrededor de 400-500 familias extremeñas. Otros asuntos. Dentro de las competencias de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, vamos a invertir 4 millones de euros para la consolidación del yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Cáparra y la remodelación de su centro de interpretación. Desde el año 2000, tan solo se han hecho algunas intervenciones puntuales, por lo que es necesaria una revisión en conjunto de estos restos arqueológicos, situados entre Guijo de Granadilla y Oliva de Plasencia. El objetivo es proteger nuestro patrimonio cultural e histórico. En esta misma línea, en el Consejo de Gobierno se ha autorizado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Botija para poner en valor el yacimiento arqueológico de Villasviejas del Tamuja, uno de los enclaves más emblemáticos de la cuenca extremeña del Tajo. Este atractivo turístico es un antiguo asentamiento fortificado, conocido por sus 2 recintos amurallados e independientes y sus necrópolis. Es bien declarado de interés cultural por la Junta de Extremadura en 2016 y un lugar crucial para comprender los asentamientos humanos durante la segunda edad de hierro de la región. La Junta de Extremadura invertirá casi medio millón de euros en varias actuaciones, como la restauración, musealización de los restos exhumados, la limpieza de las excavaciones, la creación de espacios para recoger y acoger a visitantes y un circuito accesible.
Nada más, paso la palabra a la consejera. Buenos días a todos. Gracias, portavoz. Comparezco hoy para trasladarle dos asuntos importantes de mi competencia que se han aprobado en Consejo de Gobierno. En primer lugar, hemos modificado las bases reguladoras, el decreto que desarrolla las bases reguladoras de varios programas ligados al autoconsumo y al almacenamiento. Como saben, hemos hablado ya en otras ocasiones aquí que las ayudas al autoconsumo tenían un atasco considerable. A nuestra llegada había más de 11.400 expedientes por resolver. Hemos tramitado más de 3.500, pero sigue siendo necesario impulsar estas ayudas porque los ciudadanos están esperando su ayuda. Así, con esta modificación de las bases reguladoras queremos dar ese impulso y se amplía la vigencia del programa hasta el 31 de julio del 24, no como plazo de presentación, que sigue siendo hasta el 31 de diciembre del pasado 2023. Se mantiene el plazo de presentación. También, para evitar más retraso en la tramitación, se suprime la comisión de valoración. Todo esto para dar agilidad al procedimiento. Y modificamos el criterio de atención de las solicitudes de ayuda. Serán atendidas por orden de registro. Esto, aunque parece una cosa nimia, es quizás lo más importante de la modificación de las bases reguladoras, porque nos va a permitir agilizar al máximo esas resoluciones de ayuda. Cabe destacar que con el aumento de la asignación por parte del IDAET contamos con un presupuesto de casi 40 millones de euros. Por otra parte, quiero comunicarles que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un decreto ley, el decreto ley que recoge las ayudas extraordinarias al sector del viñedo de secano y a las agrupaciones técnicas de sanidad vegetal por asesoramiento técnico, lo que conocemos como ATESBE. Y en este decreto hemos aunado principalmente las dos ayudas. Por un lado, como recordarán, en la última edición de Iberovinac, la presidenta Guardiola anunció estas ayudas directas al sector del viñedo. Pues bien, hemos aprobado hoy este decreto, que contará con una dotación de 6 millones de euros y que vienen a intentar paliar la situación de sequía que sufrió este sector y que se dejó fuera por parte tanto del Ministerio de Agricultura como de la Consejería de Agricultura anterior. El viñedo sufrió igualmente que el resto de cultivos que sí fueron perceptores de ayuda esa sequía. De hecho, la media respecto a los últimos 3 años anteriores era de una producción menor al 30%, es decir, unas pérdidas de más del 30%. Y esto hace evidente el impacto negativo sobre este sector del viñedo. Además, saben que el sector vitivinícola es la segunda actividad agraria más importante de nuestra región. El viñedo ocupa más del 10% de la superficie agraria útil y, con la vitivinicultura, más del 20% de la producción final agraria, con lo cual el impacto económico que genera este sector vitivinícola es muy importante para nuestra región, dando empleo además a más de 22.000 personas, empleo directo. Todo esto teniendo en cuenta además que Extremadura cuenta con más de 60.000 hectáreas de viñedo. Por eso es razonable que apoyemos a este sector y que apoyemos a los agricultores que han sufrido esa sequía. Concretando, estas ayudas se darán mediante concesión directa a los titulares de explotaciones de viñedo de Extremadura, de viñedo de secano, y estarán sometidas al régimen de minimis. Pueden ser beneficiarios aquellas personas que sean titulares en el registro de explotaciones de ese viñedo y, entre otros requisitos, deben estar en una situación regular en el registro vitícola, es decir, no pueden tener viñedo irregular. También hemos puesto un mínimo de superficie, es decir, deben de tener igual o más de 3 hectáreas de uso de viñedo de secano validado. En cuanto a las cuantías, serán de 110 euros por hectárea para aquellos agricultores que sean agricultor a título principal a fecha de 31 de diciembre de 2023 y de 90 euros para aquellos agricultores, aquellos viticultores que no sean agricultores a título principal.
Todo ello hasta un máximo de 8.000 euros por explotación. Así pretendemos llegar a los 6.000 titulares de explotación de viñedo y, como les decía, a una superficie de 60.000 hectáreas, es decir, la práctica totalidad de la superficie de viñedo de la región. También quería comentar que estas ayudas, al ser de concesión directa y hacerlo a través de lo que se ha solicitado en la solicitud única 2023, del registro de explotaciones 2023, se darán directamente sin que los viticultores tengan que realizar ningún tipo de trámite. Por su parte, en lo referente a las ATSB, hay que destacar su papel fundamental para una adecuada gestión de la sanidad vegetal. Quiero destacar que en Extremadura tenemos más de 14.000 explotaciones que están ligadas a una de estas ATSB y que estas ATSB llegan a más de 220.000 hectáreas de superficie cultivada. Están repartidas por todo el territorio y especializadas en cada cultivo de la zona donde estén implantadas, siempre bajo la coordinación de los técnicos del Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Consejería. Estas ATSB, que todos recordarán que son las antiguas ATRIAS, dan un servicio de asesoramiento para el seguimiento, el control y la prevención de las plagas. Por ello, el apoyo a su labor es capital para garantizar la sanidad vegetal de nuestros cultivos, de nuestras producciones. Pues teniendo en cuenta todo esto, hay que señalar que estas agrupaciones reciben anualmente fondos públicos. Sin embargo, en 2023, al llegar al Gobierno, nos encontramos con que las bases reguladoras debían adaptarse a un nuevo reglamento que se había publicado en el 2022 y a ciertos condicionantes técnicos jurídicas. Es verdad que en el año 2023, a finales, sacamos esas bases reguladoras para ese año de las ATSB, pero no dio tiempo a hacer el pago que ahora recogemos en este decreto ley, y las beneficiarias pues recibirán su importe a través de esta norma. Los gastos subvencionables de estas ATSB, para estas ATSB, son exclusivamente aquellos gastos, el salario del personal técnico que se dedica a asesorar a los agricultores. En concreto, un máximo del 75,4% por cada mes de contrato, que puede subir al 85,8% si las agrupaciones han realizado durante el año 2023 trabajos de investigación, ensayos o implementación de nuevos modelos o técnicas para la gestión de las plagas. Estas ayudas tendrán un presupuesto en total de 1.550.000 euros. Con la modificación de este decreto de autoconsumo que se ha aprobado hoy en el Consejo de Gobierno y este decreto de ayudas al viñedo y a las ATSB, seguimos trabajando de manera decidida por los extremeños, atendiendo a las necesidades que tienen los diferentes sectores. Por mi parte, nada más, y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, consejera. ¿Alguna pregunta? Sí, hola, buenos días. Sí. Sobre las ayudas al viñedo, ¿cuándo comenzaría el plazo de presentación y cuándo finalizaría? En cuanto se publique este decreto ley, no hará falta de que ningún viticultor solicite esa ayuda, sino que se va a dar exactamente como el resto de ayudas a la sequía. Vamos a coger los datos del registro de explotaciones que figura en la solicitud única de 2023 y se le va a conceder en base a la superficie que tienen validada. Es decir, ellos no tienen que hacer nada, solamente recibir los fondos en cuanto se publique el decreto ley en el DOE y tramitemos desde la Consejería la nómina. Muy buenas. Consejera, sobre autoconsumo. La primera cuestión es, no me ha quedado claro si ahora mismo alguien que pone una instalación fotovoltaica para autoconsumo puede pedir la ayuda. Si nos lo puede aclarar. Este decreto atiende a la convocatoria anterior y lo que estamos haciendo es modificando. No hay una nueva solicitud. No quita que posteriormente, dependiendo de la dotación presupuestaria que tengamos, podamos abrir un nuevo plazo de solicitud. Pero ahora lo que estamos haciendo es dar solución a ese atasco que teníamos y a esas solicitudes que llevan esperando desde el año 2021-22.
Por tanto, quien no lo hubiera pedido antes del 31 de diciembre no se puede acoger. Entiendo, ¿verdad? Y bien, ¿cuántos de esas solicitudes han cobrado? Pues dentro de esas solicitudes de las 11.400, entiendo que tenemos que resolverlas ahora todas nosotros, porque hay un tema importante que puede pasar desapercibido, que es el tema de la fecha. Imagínense que yo presento esa solicitud en enero del 22. Si está bien, se puede resolver, pero si no está bien, tienen que pedirme un trámite pues, de subsanación, de aclaración, de documentación. Si me pide la Administración, según las bases reguladoras actuales, antes de que las modifiquemos, perdía la fecha de registro, pasaba al final. No sé si me he explicado, Bueno, pues una persona, el ciudadano A, solicita en enero del 22 su solicitud de autoconsumo, ¿vale? Cuando llega el trámite, el funcionario le dice, a usted le falta su DNI, le falta algo de aclaración en el proyecto, le falta cualquier cosa. Pues ese ciudadano A ya pierde la fecha de enero de 2022 y pasa al final de la cola. Y eso se ha hecho así en todos los expedientes, básicamente, con lo cual nos encontrábamos con un problema bastante gordo. ¿Qué hacemos ahora? Estrictamente fecha de registro, orden de registro. Eso nos va a permitir, y creo que lo vamos a poder ver en breve, liberar miles de resoluciones. La cuantía son 40 millones, es mucho. ¿Hablamos también de autoconsumo industrial, del que no es el doméstico? Todas las medidas de autoconsumo, todos los programas de autoconsumo y de almacenamiento. Por lo que acaba de decir, podemos concluir que nadie ha cobrado en Extremadura estas ayudas desde que se publicó este decreto. ¿Hay en similar situación otras comunidades autónomas? Tengo que decir, y creo que también lo he repetido aquí otras veces, que la única comunidad autónoma que tenía las bases reguladoras y las convocatorias de ayuda en un decreto éramos Extremadura. La única comunidad autónoma que tenía unas bases reguladoras tan estrictas era Extremadura. Si vosotros, por curiosidad, veis otras comunidades autónomas donde se está desarrollando estos programas, pues yo he visto órdenes, resoluciones, bien de la secretaria general, bien del director general, bien de la consejera o consejero. Quiero decir que en otras comunidades autónomas es mucho más ágil y más simplificado el procedimiento, a diferencia de Extremadura. Eso nos hace, cuando llegamos al IDAE a dar nuestros datos de ejecución, pues que, lógicamente, las otras comunidades autónomas tienen una ejecución mucho más ágil. Por eso hemos querido modificar este decreto. Lo que pasa es que ya saben ustedes, cuando se modifica un decreto, lo difícil que es. Por eso, las próximas convocatorias que haya de estas ayudas, vamos a intentar que sean mediante otro tipo de norma que nos haga hacer más ágil las resoluciones y que las ayudas lleguen más fácilmente a los ciudadanos. Sí, por no dejar el tema justo a colación de lo que decía el compañero, hay otra fecha que usted ha mencionado que entonces se me queda un poco fuera, que era que se amplía el plazo hasta el 11 de julio del 24. ¿Qué tiene el programa de ejecución, es decir, la ejecución está ampliada, se nos permite seguir resolviendo todo lo que hay y teniendo a disposición nuestra ese dinero, es decir, es como un tema técnico de adaptación, pero no se permiten nuevas solicitudes. Yo creo que es entendible que primero hay que atender a todas las solicitudes que hay paradas desde hace 2 años y medio. Creo que es de justicia. Una precisión, entonces, si no se ejecuta antes del 11 de julio, yo había apuntado 31 de julio, pero 11 de julio... No, seguiremos pagando. No, es como una cosa técnica, jurídica, para adaptarnos al decreto, vale. Pero no al decreto, al Real Decreto, me refiero, al del Ministerio. Pero no se amplía ni se van a acabar los fondos en julio del 24. Vale. Gracias.
Sí que entiendo que julio del 24 es la fecha que ahora mismo se da a su departamento para acabar con ese atasco. Julio del 24, como digo, es una fecha de adaptación al Real Decreto Nacional que nos obliga a ponerlo. Pero, como usted comprenderá, con los medios que tenían aquellos funcionarios interinos que se contrataron para resolver estos expedientes, que era una hoja Excel y un cuaderno, pues evidentemente en 2 meses no creo que podamos resolver 11.000 expedientes. Lo que sí le aseguro es que con estas modificaciones, en cuanto salga publicado en el DOE, las resoluciones van a salir de una manera ágil y sin ningún tipo de problema, y eso lo van a poder comprobar ustedes. También estamos trabajando, como no, en esas herramientas telemáticas, en esas herramientas digitales que queremos para esos funcionarios puedan ayudarles a resolverlo. E intentaremos incluso incorporar algunos medios humanos más. Pero, claro, es imposible en 2 meses resolver 11.000 expedientes. Quien trabaja con ayudas masivas sabe que eso es casi inviable. En cualquier caso, nueva convocatoria no habrá hasta que esto se resuelva. No, cuando vayamos viendo que vamos con fluidez, a lo mejor si tenemos más fondos podremos abrir otra nueva convocatoria, claro que sí. ¿Podría ser este año o no se sabe? No lo sabemos. Que queremos desatascar este año, desde luego, eso que no le quede. Que nos den más fondos para abrir una nueva convocatoria ya depende del Gobierno. Nosotros esperamos dar un impulso enorme con esta modificación del decreto. Consejera, acaba de decir también que sería necesario también contratar a más gente, ¿no? Que sería necesario también contratar a más gente. Bueno, que sería necesario contratar a más gente. No, estamos diciendo que si vemos que esto que con esto solo no es suficiente para agilizar, pues haríamos medidas, pondríamos encima de la mesa medidas, incluso recursos humanos, además de los telemáticos en los que estamos trabajando, para poder resolver la situación. Pero entendemos que con esto la verdad es que se va a dar un impulso y los ciudadanos lo van a notar, ¿eh? ¿Nada más? Sí. Para la portavoz. La falta de médicos. Si nos puede detallar los médicos extracomunitarios que se van a contratar este verano para la campaña para cubrir las bajas en verano y las vacaciones. Sí. Bueno, como saben, es nuestra obligación garantizar la asistencia sanitaria a todos los extremeños. Vamos a recurrir a este sistema solo en casos extraordinarios que se están barajando ahora y se están teniendo en cuenta. Solamente en casos extraordinarios, como se ha venido haciendo anteriormente, porque esto es una medida que se tomaba anteriormente. En el momento en que haya posibilidad de incorporar a las personas con esa homologación, pues evidentemente se sustituyen estos que van a estar en casos urgentes ahí trabajando con nosotros. Estamos ahora mismo en el planteamiento y en ver cuántos serán y dónde serán. No tenemos los datos exactos. Muchas gracias.